y dice así: Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Las y los que suscribimos este pronunciamiento, reunidas y reunidos en la ciudad de Culiacán para participar en la segunda jornada de actividades públicas en el marco del aniversario de un crimen que no debió ocurrir, el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas, manifestamos lo siguiente: estamos a 2 años de este artero crimen que aún duele a sus familiares, compañeros, colegas y amigos y a la sociedad en general. Con su homicidio se silenció una voz como la de los más de 140 periodistas asesinados y 21 periodistas desaparecidos en este país, crímenes que permanecen en total impunidad. Vemos con gran preocupación que a 5 meses de la toma de posesión de su gobierno, la situación de inseguridad para las y los periodistas continúa sin mejorarse. Es más, vemos cómo se ha mantenido y en algunos casos incrementado a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, a pesar de su compromiso de combatir la impunidad en crímenes contra la prensa, pronunciado en reiteradas ocasiones, nos preocupa la falta de una política integral desarrollada por su gobierno con esta finalidad. Es mayor nuestra preocupación, presidente de la República, cuando usted, en medio de este ambiente adverso para la prensa y para quienes ejercen el periodismo, se ha expresado en varias ocasiones descalificando a aquellos medios y periodistas que no están de acuerdo con sus opiniones o se muestran críticos de su gestión. Expresiones como "si se pasan ya saben lo que les pasa" y otras que han sido públicas no contribuyen al respeto a la libertad de expresión y de prensa y pueden generar un mayor encono en contra de periodistas que den lugar a la autocensura e inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Lo anterior ha sido ampliamente documentado por organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de prensa a través de una serie de agresiones online contra periodistas y medios que se han mostrado críticos de su gobierno. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado en reiteradas ocasiones que el estigma contra la prensa puede incrementar los niveles de riesgo y vulnerabilidad a los que se enfrentan las y los periodistas. La prensa en México viene de una situación difícil de violencia de los gobiernos que lo precedieron, lo que generó situaciones de censura, desplazamiento y zonas de silencio, es decir, regiones donde la violencia ha silenciado totalmente al periodismo crítico, que a la fecha continúan. México ocupa el lugar 144 de 180 países para la libertad de prensa, de acuerdo a la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno donde la impunidad en contra de los asesinatos y desapariciones de periodistas se mantiene por encima del 99%. Según el índice global de impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, en México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en materia de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, solo por debajo de países en plena situación de guerra. La impunidad, como hemos advertido en diversas ocasiones, es uno de los grandes retos que enfrenta su gobierno. Hoy usted tiene la oportunidad de darle un giro a esta realidad. A pesar de que usted conoce la crisis de los derechos humanos y de violencia que vive el país, entre ellos la libertad de prensa, a la fecha no conocemos cuál será su política para la protección y prevención de los ataques a periodistas y medios, ni cómo va a fortalecer el mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También nos preocupa profundamente que la nueva Fiscalía General de la República, en pleno proceso de reforma, aún no ha informado sobre su estructura, sus lineamientos, ni la forma en general como contemplará dar seguimiento a los casos ya abiertos por la ahora Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, ni tampoco si retomará los protocolos homologados de investigación que han sido desarrollados en conjunto con sociedad civil y aprobados por la Conferencia General de Procuradores. Sabemos que hay disposición de su gobierno para mantener la protección, pero esto no es suficiente. Necesitamos ver acciones concretas a corto plazo. Hasta ahora, el mecanismo de protección ha sido un órgano reactivo, pero no considera la prevención como una acción fundamental para la protección, ni tampoco cuenta con una visión integral para coordinar acciones con la propia Fiscalía, instituciones estatales ni federales,
para llevar a cabo una política de protección verdaderamente efectiva. Tampoco los gobiernos locales han asumido su responsabilidad en esta materia. Mientras esto sucede, vemos cómo cada día los ataques a periodistas se mantienen, sobre todo en el interior del país. Las amenazas, hostigamientos, demandas y asesinatos de periodistas continúan. Tan solo en lo que va de su gobierno han sido asesinados por lo menos 5 periodistas y cerca de 40 han solicitado protección al mecanismo federal, muchos de ellos amenazados por autoridades municipales y policíacas. Por esto, en el contexto del segundo aniversario luctuoso del asesinato del periodista Javier Valdés, le exigimos: 1. Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, donde se brinde una atención integral a sus beneficiarios. 2. Informar cuál será la política que implementará su gobierno para acabar con la impunidad en torno a los ataques a periodistas. 3. Abstenerse de utilizar un discurso estigmatizante contra medios y periodistas críticos de su gobierno. Y como dijo Javier Valdés, para terminar, tras el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Bridge, lo peor es el silencio. Justicia para Miroslava Bridge. Justicia. Justicia para Javier Valdés. Justicia. Justicia para Javier Valdés. Justicia. Justicia para Javier Valdés. Justicia.